Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio que puede ser de películas, cine, que puede ser de serie de televisión, de novela, de cómic o incluso de videojuego, y hacemos una biografía ficticia basándonos en todos los datos que tenemos a nuestro alcance. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Michael Corleone. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Michael Corleone es uno de los protagonistas de la novela El Padrino, del escritor italoamericano Mario Puzo. El personaje también ha aparecido en el cine en las 3 películas de la trilogía homónima y en la serie de televisión de Godfather Saga, todas ellas basadas en la obra de Puzo y dirigida por el productor y director cinematográfico Francis Ford Coppola entre 1972 y 1990. Asimismo, tiene una breve intervención como personaje secundario en la también obra de Puzo El Siciliano. Cabe mencionar que en todas las versiones cinematográficas el papel de Michael Corleone es interpretado por el actor Al Pacino, llegando a ser calificado como el personaje de película de todos los tiempos según la revista Total Film, y siendo considerado como el 11º villano más icónico en la historia del cine de acuerdo con el American Film Institute. Michael es el hijo de Don Vito Corleone, el jefe de la familia Corleone, una familia dedicada al crimen organizado. Michael, al principio del relato, es un joven universitario bajo los estímulos de su padre, pero Michael decide contradecir los planes que su padre tenía preparados para él y decide alistarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Su familia, a pesar de estar muy descontenta con la decisión de Michael, continúa apoyándole con la esperanza de que cuando Michael acabara el servicio militar continuase con sus estudios. Sin embargo, poco después de que acabe su carrera militar, su padre es tiroteado por unos enemigos de una familia rival de los Corleone. Entonces Michael decide vengarse de los que intentaron asesinar a su padre y asesina a Sollozzo y al capitán McCluskey. Debido a ello, tiene que escapar del país durante casi un año para que la familia Tattaglia no atente contra él como venganza. Una vez todo solucionado, Michael vuelve a casa y se convierte en el jefe de los Corleone. Se casa con Kay Adams, con la que tendrá 2 hijos, Anthony y Mary. Poco después de la muerte de su padre decide trasladar todos sus negocios a Las Vegas y allí multiplica los beneficios de la familia. Además de ser el hijo menor de Don Vito Corleone y de Carmela Corleone, es el hermano menor de Santino Sonny Corleone, Costanza Conny Corleone y Fredo Corleone. También se llamó hermano a Tom Hagen, hijo adoptivo informal de Vito Corleone. Se convierte en el don de la familia criminal de los Corleone hacia el final de la primera parte de la novela, cuando su padre muere. La ascensión de Michael Corleone hasta la cúspide de la familia es retratada en el libro de Mario Puzo y en la primera película. Al principio Michael no quería participar en los negocios de la familia Corleone, por lo que ingresa en el Dartmouth College de la prestigiosa Ivy League, donde conoce a su futura esposa, Kay Adams, interpretada por Diane Keaton. Tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se alista en la Marina y lucha en el frente del Pacífico. Por su valentía aparece en 1944 en la revista Life. Michael es licenciado como capitán para recuperarse de sus heridas en 1945. Como les contaba antes, cuando su padre es casi asesinado en 1945, se ofrece voluntario para vengar este atentado y asesinar a los responsables, Virgil, el turco Sollozzo y el capitán McCluskey, un capitán de policía que actuaba como guardaespaldas de Sollozzo. Después de cometer los asesinatos de estos dos, Michael se va a Sicilia bajo la protección de Don Tomasino, un fiel amigo de su padre, y permanecerá escondido allí durante 2 años. Durante su estancia en Sicilia se casa con una joven llamada Polonia, pero ella muere por un coche bomba que estaba destinado para Michael. Mientras estaba en Sicilia se entera del asesinato de su hermano mayor Sonny,
por lo que vuelve a Nueva York en 1950. Allí de mala gana es envuelto en los negocios criminales de su familia, sustituyendo a su difunto hermano como cabeza de la familia Corleone bajo la supervisión de su padre Vito. Se casa con Kay un año después y Michael intenta comprar la participación perteneciente al propietario de un casino de Las Vegas llamado Moe Green, con el objetivo de llevar a su familia a Nevada. Después de la muerte de su padre en 1955, se convierte oficialmente en don de la familia Corleone. Antes de su muerte, Vito había advertido a su hijo Michael de que después de su fallecimiento el jefe de la familia Barzini intentaría atentar contra su vida, con la excusa de mantener un encuentro para firmar la paz entre las dos familias. Después de que el capo régimen de su padre Sal Tesio le propusiera a Michael tener un acercamiento con los otros jefes mafiosos y de ese modo le revelase inadvertidamente había conspirado con Emilio Barzini contra él, Michael ordena la muerte de los jefes de las familias mafiosas de Nueva York, el don Emilio Barzini, el don Philip Tattaglia, el don Carmine Cuneo y el don Víctor Strachey. También ordenó las muertes de Green, Tezio, Fabrizio, su guardaespaldas en Sicilia en asesinó a Polonia, y la de Carlo Riccio, su cuñado, que maltrataba a su hermana Connie y que vendió a Sony. Bien, a la vez que sucede esta acción tenemos una historia paralela que es la del siciliano, que Michael aparece como personaje secundario en la novela de Mario Puzo, del mismo nombre, el siciliano. Durante su exilio de 2 años en Sicilia, Michael está deseoso de volver con su familia a Nueva York, pero el capo régimen de su padre, Peter Clemenza, le cuenta que quiere que escolte a Salvatore Turi Giuliano de vuelta a América sano y salvo. A medida que conoce más cerca la reputación de Giuliano, Michael se muestra más interesado en conocerle, pero debido a la muerte del propio Giuliano no puede hacerlo. Bien, después Michael intenta eliminar todos los lazos con el crimen de su familia y hace a Peter Clemenza cabeza de la familia No Corleone en Nueva York. Sus esfuerzos para redimir a su familia son infructuosos, pues de cualquier manera sus muchos enemigos lo mantienen envuelto en el mundo del AMPA. Michael empieza a trabajar en un trato con su compañero de negocios y rival Hyman Roth. Quieren controlar las operaciones de los casinos, pero Roth, empujado por la venganza por la muerte de Moe Green, un buen amigo suyo, y preocupado por el creciente poder de Michael en el negocio, manipula al hermano de Michael, Fredo, quien inconscientemente le da información acerca de su hermano, que Roth utiliza para tratar de atentar contra su vida. En una escena eliminada, Michael logra ubicar a Fabrizio, el escolta que asesinó a su esposa en Sicilia y ordenó también su muerte. Michael y Roth, que tiene mucho poder en Cuba, viajan a la Cuba de Fulgencio Batista para forjar una asociación con el gobierno cubano, permitiéndoles dirigir sus operaciones en Cuba sin las interferencias de las autoridades. Esto sucede en medio del caos de la Revolución de 1959. Michael descubre que su hermano Fredo le ha traicionado. De vuelta a los Estados Unidos, Kay revela a Michael que ha abortado el hijo que esperaban porque no quiere traer a otro niño a su mundo. Michael se divorcia de Kay, corta la relación con ella y le prohíbe cuidar a sus hijos. Tras la muerte de su madre, Michael ordena el asesinato de Fredo y utiliza a su hijo para ello, enajenando así también a él. Será un acto del que se arrepentirá el resto de su vida. Finalmente también mata a Roth, que tras la Revolución de Cuba perdió su poder en el mundo de los negocios. En la época de El Padrino parte 3, es decir, a finales de los 70, Michael ya ha hecho grandes pasos para hacer la familia legítima. Se prepara para ceder sus intereses en el juego a las otras familias de la mafia. Crea una fundación de caridad e incluso el Vaticano reconoce sus buenas obras. Esta nueva conexión con la Iglesia Católica le da la oportunidad a Michael de comprar acciones de una gran empresa inmobiliaria y de hacerse con su control. También comienza a recuperar su relación con Kay, además de poner bajo su protección al hijo ilegítimo de Sony, Vincent Mancini. Es empujado de nuevo al mundo del AMPA y cuando la comisión de la mafia se reúne con él para recibir las acciones que éste le cede, se produce un asesinato en masa que cuesta la vida a casi toda la comisión. Vincent responde a esta nueva amenaza contra la familia con una violencia brutal
matando a la luz del día al rival de Michael, Joey Sasa, quien se pensaba había ordenado asesinar a Michael. Vincent también comienza una relación con Mary Corleone, la hija de Michael, romance al que este se opondrá con fuerza. Al final de la película, cansado de la sangre y la vida solitaria de un don, se retira y hace a su sobrino el nuevo jefe de la familia, con la condición de que termine su relación con Mary. Dándose cuenta de que poderosas personas procedentes de la política italiana y el mundo empresarial están trabajando para impedir que los Corleones se hagan con inmobiliario. Michael, con la ayuda de Vincent, de nuevo se prepara para moverse en contra de sus enemigos. Esta ola de asesinatos se produce mientras asiste a la representación de Cavalleria Rusticana, en la que actúa su hijo Anthony Corleone. Esa misma noche, Mary es asesinada por error cuando intentan matar a su padre. Devastado por su pérdida, Michael se aparta de su vida y se retira a Sicilia, donde muere años después, en 1997. No se sabe si en la compañía de su mujer o solo de una apoplejía. También Michael reaparece en las secuelas de Marvin Gardner, El Padrino, El Regreso y El Padrino, La Venganza. Aparte de que aparecería también hay un videojuego que se llama El Padrino, donde está bastante bien recreado. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.